Como ustedes recordarán, la semana pasada les enseñé sobre el árbol de la vida y vimos que, por ejemplo, todo esto que está, eh, todo esto que está aquí es bueno, lo que conocemos como el Candidate Phyla Radiation, ¿verdad? Todos estos es una cantidad de grupos que conocemos que existen porque se ha extraído ADN, se han ensamblado los genomas, pero no se han podido cultivar, ¿verdad? Pero vean ustedes que es gran parte del árbol de la vida, son estos filos candidatos que no conocemos, ¿verdad? No sabemos qué hacen exactamente, sabemos el potencial poligenoma que existe, ¿verdad? Pero qué hacen en realidad, con quién se asocian, eh, es todo un campo abierto. Y luego tenemos el resto, digamos, de los otros filos de las bacterias, de los cuales también, digamos, que ya han sido clasificados. Hay muchos organismos que se conocen, o al menos de los filos, que hay algunos que hay aislamientos, pero dentro de esos también hay muchísimos otros, en los cuales nada más se conocen por ADN, que son todos estos puntitos rojos. Pero para que ustedes vean que la biodiversidad del árbol de la vida, y particularmente de bacterias, es gigantesca. Y en general, entonces, definimos que los microorganismos procariotas tienen un tamaño entre 0.2 a 10 micras. Se asume el 0.2 como el límite inferior, y entonces por eso en términos prácticos, cuando uno usa en términos comerciales, uno necesita filtrar agua o algunas otras cosas, el filtro es de 0.2, se asume que todo lo que pasa por ahí se filtran todas las bacterias. Y se dice que entre 10 micras, pero entonces, como ustedes verán, en tanta diversidad de la vida hay excepciones, ¿verdad? Porque entonces también hay bacterias que son nanométricas o procariontes que también son nanométricos, así como hay otros que son grandes. Hay unos que, por ejemplo, que pueden medir 750 micrómetros. Eso es casi, o sea, casi un milímetro. Es decir, se pueden ver a simple vista prácticamente. Eh, varias bacterias que tienen esos tamaños, ¿verdad? Entonces, la media anda en esto, pero como ustedes saben, pueden haber muchísimas más diferencias. Don Carlos Andrés. Profe, tengo una pregunta como más por curiosidad, digamos, estas Parcobacteria y microganometes que están como todos juntos acá, ¿hay como alguna razón por la que son tan difíciles de cultivar? Digamos, que están como todos juntos. ¿O es como cada uno por su razón separada, digamos? No sé Sí, si me vea, explico. es que, bueno, primero, muchos son, lo vamos a ver en la próxima, pero muchos son miembros por ejemplo, partes de microbiomas, ¿verdad? Eh, Ujú. y el llegarle a las condiciones específicas o imitar, o sea, lo que uno hace con medios de cultivo es tratar de imitar las condiciones donde viven, ¿verdad? O que podrían vivir. Pero llegar a las condiciones tan específicas en condiciones de nutrientes, temperatura, pH, y sobre todo, se ha visto que la mayoría de microorganismos viven en consorcios, ¿verdad? Y entonces, el microorganismo, voy a ponerle, no sé, el microorganismo 1 consume A y desecha B. El microorganismo 2 consume B y desecha C. El microorganismo 3 consume C y desecha D. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, algunas veces llegarle a esas condiciones es dificilísimo, dificilísimo. Entonces, por eso, los que vos estabas diciendo, normalmente no son cultivables, ¿verdad? Eh, sí, entonces todavía desconocemos mucho. Esta es una de las grandes áreas ahora, digamos, en microbiología, porque ya estamos volviendo otra vez ya después de conocer, ahora con las técnicas de secuenciación masiva tenemos acceso a casi todo lo que hay, ¿verdad? Pero ahora ya el gran reto es volver a tratar de cultivar. Entonces, y estamos volviendo otra vez a la microbiología un poco más clásica, ¿verdad? Entonces, desarrollar medios de cultivo, tratar de imitar, hacer cocultivos, variaciones de las técnicas de fermentación, variaciones en las diferentes sustratos que se le agregan.
Entonces, por ejemplo, hay un microorganismo ahí que lo vimos en el curso pasado, que sintetiza un neurotransmisor, que es GABA, ¿verdad? Que tiene un efecto en los humanos, pero resulta que ese es la única fuente de alimento de otro microorganismo, ¿verdad? Y entonces, sí, por eso es que es muy difícil. Esto es todo un tema, poder llegar a descubrir y poder cultivar y a saber cuáles son las funciones y el potencial que tienen realmente. Ok, muchísimas gracias. Ok, pura vida. Bueno, como ustedes sabrán, los microorganismos tienen diferentes formas, filamentos, esferas, barras, sacacorchos y hélices. Perdón, aquí voy a hacer una pequeña pausa para recordar el quiz de la semana pasada, ¿verdad? Que dijimos que era primero en bacteria o arquea. A mí, en realidad, lo que me importaba era que ustedes desarrollaran la idea, ¿verdad? Más que una u otra, porque eso todavía no está totalmente definido, pero la mayor cantidad de evidencia apunta que fue primero bacteria y luego arquea, ¿verdad? Y la otra, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue el microbiólogo que, digamos, que tal vez más aportes hizo? Vieron ustedes que yo también era un poco más que desarrollar, entonces algunos de ustedes pusieron Robert Van Leeuwenhoek o pusieron Pasteur o pusieron Koch. Para mí está en Robert Koch o Luis Pasteur, ¿verdad? Y de hecho, el otro día me di cuenta que hay un documental en que compara a los dos. Si quieren buscarlo ahí en YouTube, está. A mí particularmente, ya luego de ver eso, me parece que las contribuciones de Koch son más meritorias, pero bueno, tanto ambos como Luis Pasteur como Robert Koch también hicieron grandes aportes a la microbiología. Cerramos paréntesis, continuamos. Bueno, como ustedes saben, las bacterias no tienen el núcleo definido ni presentan orgánulos membranosos internos, y esto es una generalidad, pero la otra semana cuando veamos biodiversidad de microorganismos vamos a ver que algunos tienen un pseudonúcleo, como que lo que se llaman los planctomicetes, mientras otros tienen orgánulos membranosos internos. La semana pasada les comenté, por ejemplo, algunas bacterias que tienen de ambientes extremos, que tienen tipo de membranas o orgánulos para tener lo que se llaman los magnetosomas, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en general se dice que no tienen núcleo, no tienen, no tienen orgánulos, pero puede haber excepciones. Y muchas poseen flagelos u otros sistemas de desplazamiento. Ok. Aquí quería, y con respecto a la pregunta de Carlos Andrés, hacer tal vez una ampliación. El anterior era un árbol de la vida, digamos, un poco más amplio, pero aquí está un poco más definido por funciones. Entonces, para rescatar lo que estábamos viendo, el CPR, ¿verdad? O el Candidate Pilot Radiation, muchos de estos se ha definido, bueno, primero que son incultivables. Hay algunos que pueden ser de vida libre, pero en su mayoría, este grupo, así como este otro grupo, tal vez el más diverso y el más grande de las arqueas, ambos son principalmente simbiontes, ¿verdad? Y el resto, digamos, de otros organismos son más de vida libre. Por ejemplo, aquí en las arqueas, entonces tenemos Euryarchaeota o el grupo TAC, que es otro grandísimo, o este otro grupo, los Asgard arqueas, ¿verdad? Que son supuestamente, bueno, lo más cercano al origen de los eucariontes, ¿verdad? Entonces, todos son la mayoría de vida libre, ¿verdad? Pero de estos, la mayoría de estos grupos raros, tanto en arqueas como en bacterias, son organismos simbiontes pertenecientes a microbiomas. Ay. Ok, continuamos. Bueno, como ustedes sabrán, les estaba mencionando, la mayoría de sistemas de clasificación de las bacterias ahora se basan en ADN, en bacterias arqueas, sobre todo
utilizando el ADN del 16S ribosomal. Ese es el marcador estándar para clasificar las bacterias. ¿Alguien sabe por qué? No sé a quién le pregunto. Verónica, ¿por qué se usa el 16S? Ah, permiso, estaba Sí. pidiendo desayuno. Eso es porque el 16 está muy conservado, entonces, bueno, eso es lo que tengo entendido. Es ampliamente conservado, es una razón muy importante, ¿verdad? Pero la principal es que y para los es un ribosomal, ¿verdad? Entonces está prácticamente en todas las células y además es muy abundante, ¿verdad? Entonces es como fácil escoger ese marcador. En eucariontes, ustedes saben que se utiliza el otro, el citocromo oxidasa, en la mayoría de insectos y animales. Sin embargo, por ejemplo, en peces hay variaciones. Hay uno que, por ejemplo, se utiliza a veces el COI, a veces el 12S. Y en plantas es otra historia, ¿verdad? Entonces se usa MATK, el gen de la rubisco y algunos otros. Pero en procariontes sí es súper conservado. Sin embargo, anterior a que tuviéramos el ADN, las bacterias se clasificaban con base en otras características, ¿verdad? Entonces, una es como la forma, los medios de locomoción, los pigmentos, las necesidades de nutrientes, las apariencias de la colonia y también, tal vez el más clásico, el sistema de tinción de Gram, ¿verdad? Entonces, tenemos Gram positivos y Gram negativos. Y sin embargo, por ejemplo, uno puede tener la tensión Gram, me parece que es súper importante, todavía es muy usada. Le permite ver algunas características básicas, pero no necesariamente están asociadas a la filogenia, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, como lo está comentando, varios sistemas de clasificación, por forma podemos decir que son cocos, que son esféricas, o son bacilos, tienen forma de bastones, los espirilos, que son helicoidales, que son como así, como un sacacorchos, y los vibriones, que son las curvas, como por ejemplo los vibrios, ¿verdad? El vibrio del cólera. Por la pared celular, entonces, en gram positivos y gram negativos. También las bacterias se pueden clasificar por la manera en que obtienen energía. Entonces podemos decir que son autótrofas. Y dentro de las autótrofas tenemos diferentes formas. Por ejemplo, tenemos las fotótrofas, las que utilizan la luz, las quimiótrofas, que utilizan la oxidorreducción, que viven en diferentes condiciones, por ejemplo, en ventilas hidrotermales, que usan sulfuros o otras formas de oxidorreducción. Tenemos las litótrofas, las que usan el sustrato mineral tal cual. Entonces, por ejemplo, aquí hay bacterias que son interesantísimas que se han encontrado imagínense ustedes la base del fondo marino a, no sé, a 7,000, a 4,000 metros de profundidad. Y sobre esa perforan 1 o 2 kilómetros adentro y en la roca madre han encontrado bacterias. Y esas bacterias lo único que viven y la fuente de energía es hidrógeno. Una cosa increíble, ¿verdad? Entonces, bueno, ese tipo de bacterias se conocen como litótrofas. Por supuesto, tenemos las heterótrofas, hay diversas fuentes de carbono, y existe el concepto de mixótrofas, que son microorganismos que tienen la capacidad de ser autótrofas en algunas condiciones y ser heterótrofas en otras condiciones. Entonces, esto es una rama relativamente nueva. Bueno, hay muchísimos, pero se han encontrado muchísimos organismos que tienen esa capacidad dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, no sé si están en verano y hay plena luz, utilizan energía del sol, ¿verdad? Pero ya tal vez en invierno, en otras condiciones, otras condiciones de profundidad, etcétera, pueden ser mixótrofas. También conocemos las bacterias dependiendo de los requerimientos, o se clasifican las bacterias dependiendo de los requerimientos de oxígeno. Y entonces, aerobias, que requieren oxígeno, anaerobias, que no requieren oxígeno, aunque en realidad de esto hay un montón de clasificaciones más. Esto lo vamos a ver en una clase más adelantada, ¿verdad? Pero
En general conocemos aerobias facultativas, anaerobias facultativas, etcétera. Aquí les traigo una foto, vean ustedes esta hermosa cepa. Es una, no sé si ustedes han visto, bueno, o conocen de esta bacteria que se llama Serratia. Serratia es, es una bacteria que vive en los tractos digestivos de diferentes organismos. Entonces, esta yo la aislé de un insecto. En realidad lo que estaba buscando era bacterias que degradaran, bueno, esto es de coleópteros que se alimentan de madera. Entonces yo lo que andaba buscando era algunas bacterias que pudieran degradar la lignina y la celulosa y la hemicelulosa. Pero bueno, me encontré esta. Y vean ustedes qué hermoso color rojo. Lo que la traje nada más a colación, porque no sé si ustedes en alguna religión, particularmente en la religión, creo que es católica, o no sé si en toda la cristiandad, existe la celebración del Corpus Christi, ¿verdad? No se han escuchado eso. Y lo que se decía es que, ¿cómo es? El pan se transforma en carne, ¿verdad? Y luego entonces, eso era que la hostia se la daban a las personas, pero bueno, esto pasó en algún momento en, no sé, siglo XVI, siglo XVII en Europa, donde algún sacerdote tenía la hostia, ¿verdad? Y la puso a la luz y se le puso roja, ¿verdad? Entonces se dio toda esta celebración y este misterio que llaman ellos, ¿verdad? Pero en realidad la solución es simple, fue que la bacteria en condiciones normales es blanca, ¿verdad? Pero cuando se expone a la luz se pone así, de roja, preciosa. Y entonces, bueno, lo que pasó y el origen de esa celebración es que un pedazo de pan con Serratia, al exponerse a la luz, se puso rojo. Bueno, para la explicación científica de esa celebración. No estoy juzgando si sea buena o mala, pero nada más exponer un hecho. Aquí abajo quería mostrarles esta foto. Estos son unos actinos. Los actinos son también dentro de las bacterias de lo más hermoso que hay. Randall, ya te doy la palabra. Normalmente, bueno, los actinos viven en suelos, ¿verdad? O en sedimentos. Vean ustedes que esto es una gama proteobacteria, entonces es brillosita y se ven así como pastosas. En cambio, estas como decir granitos y como si uno se le hace un grano en la piel, ¿verdad? Son más duras y además producen unos colores hermosísimos y además estos cositos blancos que se ven alrededor son cantidades de esporas que se están produciendo, ¿verdad? Entonces, los actinos también es otro grupo de bacterias interesantísimo. Tenemos, por ejemplo, los Streptomyces que crecen crecen en el suelo, se llaman actinomicetes, ¿verdad? Antes se confundían con hongos porque producen esporas, pero en realidad son bacterias, luego se considera el B6S. Y además, producen una cantidad de compuestos secundarios impresionante que son usadas y muchos para diferentes aplicaciones en la medicina. Entonces, tal vez una de las más importantes en su momento fue la streptomicina, ¿verdad? Que es un antibiótico que viene del Streptomyces, del género, y que, bueno, un antibiótico sumamente usado. Entonces, y que, bueno, son sistemas que utilizan estos microorganismos para competir con otros microorganismos. Más adelante en la clase vamos a hablar sobre antibióticos, pero vamos a ver que sí, muchas de las, por ejemplo, estas gram positivas, particularmente los actinomicetes o firmicutes, producen estas esporas y producen estos compuestos y que afectan, estos son gram positivos, afectan sobre todo a los gram negativos, ¿verdad? Entonces un mecanismo de competir en condiciones naturales. Don Randall. Sí, digamos, el color, ¿es posible que esté relacionado con alguna función ecológica, digamos, o es completamente algo químico propio de la cepa que no tiene ninguna relación con esa otra cosa? Yo pienso que tiene una relación. En realidad, al ponerse color rojo, lo que están es protegiendo diferentes estructuras de la radiación, ¿verdad? Y entonces, normalmente, cuando uno, y eso es algo muy curioso,
sí, el color en realidad no, ya es una inversión en energía grande, ¿verdad? Para producirlo, los diferentes pigmentos. Entonces, pienso que muchos tienen que ver con protección contra diferentes estreses. Bueno, cuando yo trabajaba hace muchos años en el INVIVO, aislábamos así, no sé, cientos o miles de bacterias y hongos, y siempre cuando uno los aislaba, digamos, y si lo mantienen oscuro, normalmente son claros, ¿verdad? Son coloraciones claras. Una vez que ya uno los está cultivando y están expuestos a la luz, es donde se desarrollan los diferentes pigmentos. Y en esto, eh, vieron ustedes la cantidad de colores hermosísima, o sea, desde morados, púrpuras, rojos, no sé, azules, eh, eh, una cantidad impresionante de colores, inclusive con algún, bueno, con alguien de química en algún momento estábamos pensando, y es una idea que podríamos retomar luego, que muchos de estos pigmentos hay gente que está estudiándolos para hacer bioceldas solares, ¿verdad? Entonces, de alguna manera atraparla y que se tienen los mecanismos para poder sí, hacer paneles solares no químicos, sino un poco más biológicos, que en eso podrían tener una utilidad. Ok, no estoy viendo el chat, pero si alguien tiene una pregunta, nada más me dice, ¿verdad? Ok, continuamos. Bueno, entonces, nada más para retomar de algunas de las formas y algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos los cocos. Entonces, por ejemplo, particularmente los estafilococos. Como ustedes saben, Staphylococcus es uno de los organismos que viven en la piel de los seres humanos. Y, sin embargo, en diferentes condiciones pueden volverse patogénicos e inclusive pueden, en personas inmunosuprimidas, puede causar la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces vean, tienen estas formas de bolitas. Una de las características tal vez de los estafilococcus es que también han desarrollado resistencia a todos los antibióticos que hemos desarrollado los seres humanos. No sé si habrán escuchado de la famosa cepa methicillin resistant, MRSA, ¿verdad? ¿Qué significa methicillin resistant Staphylococcus aureus? Que es, de verdad, los seres humanos tardamos mínimo 15 años en desarrollar un antibiótico y las bacterias rápidamente desarrollan resistencia. Por eso se ha dicho que los seres humanos, bueno, el único arsenal que tenemos para defendernos de las bacterias patógenas son los antibióticos, y ya se nos agotó el arsenal, y las bacterias, como si nada, pueden causar resistencias. No sé si vieron la otra, una nueva Neisseria, ¿verdad? Que es causante de la gonorrea, que también fue, hace poco se encontró que fue resistente al último antibiótico que ya habíamos hecho los seres humanos. Para que vean ustedes que el tema de la resistencia a los antimicrobianos es, y sin duda en el futuro va a ser, uno de los grandes problemas que afrontamos como humanidad. Otras formas como bacillus, entonces como los micobacterios, causantes de la tuberculosis, o los vibrios, que son como un ganchito del vibrio cólera, streptococcus, que son entonces un montón de cocos unidos. Tenemos streptobacillus, que son un montón de bacillus unidos, como por ejemplo el bacillus anthracis, que es el del anthrax, que es terriblemente patogénico y letal. Tenemos los espirillus, como el Helicobacter pylori, que está asociado con el desarrollo del cáncer de estómago. Tenemos Diplococcus, ¿verdad? Entonces, que son dos cocos pegaditos, como la Neisseria, causante de la gonorrea. Tenemos Cocobacillus, que son es una forma intermedia entre cocos y bacillus. Entonces, más bien es como una, no sé, es ovalada, una forma ovalada, como la Yersinia pestis, que ustedes saben, el causante de la peste negra, por el cual murió montones de personas en Europa. Y tenemos espiroquetas como treponema, que es otro patógeno, y que tiene más bien esta forma como si fuera un sacacorchos.
Aquí quisiera detenerme un poquito más para explicar esta diapositiva sobre la pared celular. Y entonces aquí tenemos en la parte, vamos a empezar con la parte, con las gram positivas. Entonces la estructura de la membrana de las gram positivas, entonces vamos a ver, tenemos la membrana citoplasmática, ¿verdad? Entonces en la cual, bueno, tenemos la membrana citoplasmática y luego arriba tenemos una capa gruesa de peptidoglucano. Y entonces en la membrana citoplasmática, bueno, en las gram positivas tenemos tanto los fosfolípidos como las proteínas y además el ácido lipoteico. Entonces verán ustedes que es una estructura relativamente simple. Aquí está hecho un poco a escala, pero en realidad la capa de peptidoglucanos es sumamente gruesa. Para efectos de la tinción gram, el cristal violeta que se usa como tinte, lo que hace es acoplarse al peptidoglucano y entonces por eso es que las gram positivas se ven así, azules. Ahora, vamos a ver la pared de las gram negativas. Tenemos una membrana interna, tenemos un espacio periplásmico o periplasmático, cualquiera de los dos conceptos se utilizan indistintamente. Y luego tenemos una membrana externa. Y entonces, esta tiene más cosas. Está compuesta por las capas de fosfolípidos. En el medio, el espacio periplásmico tiene una pequeña capa de peptidoglucano. La puede tener o inclusive no la puede tener en las bacterias que la tiene. Esto le da un poco de estructura también. Y entonces ahora lo vamos a ver que puede servir de andamiaje para anclajes de los flagelos. Y luego, bueno, tenemos lipoproteínas, tenemos en la membrana externa ya podemos encontrar proteínas, lipopolisacáridos, porinas, etcétera. Entonces digamos que son un poco más complejas. Aquí les voy a hacer una preguntita. Tenemos una estructura de la pared negativa que digamos es un poco más, en este caso algo importante es que es un poco en comparación con esta es más delgada, pero tienen como más capas, un poco más complejas. Esto se llama doble capa y esto se llama monocapa. Entonces esto se llama, se ve que son bacterias monodérmicas, las de arriba monodérmicas y las otras bidérmicas, pero bueno, tenemos dos diseños distintos. ¿Cuál de los dos creen ustedes que es más derivado? Don Anthony. Carlos Andrés, adelante. Yo diría tal vez que la gram negativa, por como estas dos membranas que tiene espacio periplásmico, se ve como, bueno, por lo menos a lo que yo diría, se ve como más complejo que la gram positiva. Además de que siento que tal vez probablemente se desarrolló, bueno, no sé, así pateando, probablemente se desarrolló esa pared de peptidoglucano y luego se le puso encima otra membrana para formar la gram negativa, diría yo, no sé, pegando un batazo, digamos. A ver, ¿quién más? Paola. Yo coincido con el compañero. Yo pensaría que la doble membrana presenta pues mecanismos para desarrollarlas más complejos, inclusive porque me parece que llevan como más estructuras que la membrana citoplasmática que presentan las gram positivas. Y creo que es una estructura que tal vez se adapte a otras, que sea más adaptable que una super pared de peptidoglicano, aparte de que creo que sí, primero se tuvo que haber desarrollado la en medio, que coincide con la gran positiva, que es como que está de forma externa, y después se desarrolló la membrana externa de las negativas. Es lo que yo también pensaría. Ok, don Andrés, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy por acá. Pucha. Bueno, sí, yo pienso que es que pudo haber sido en ambas direcciones, ¿verdad? No sé, creo que algún compañero lo mencionó que y las bacterias seguramente al pasar del tiempo, ¿verdad? Evolucionan a tener más capas, posiblemente para defenderse de, no sé, algún factor biótico o abiótico. Quizá creo que por ahí puede ir la situación, aunque también podría ser al revés, ¿verdad? Que en el tiempo hayan perdido para lograrse adaptar a alguna condición. Ok, vean, déjenme decirles que esta pregunta es con trampa. Porque uno pensaría que la estructura más compleja, como la de las gram negativas, es más derivada, ¿verdad? Porque tiene más componentes y es más elaborada que una estructura relativamente más simple, como la de las gram positivas. Sin embargo, las teorías y las evidencias y los estudios, se dice que la mayoría de bacterias tienen pared gram negativa y que esto le permitió sobrevivir las condiciones más hostiles originarias y que ya luego y que luego para resistir mecanismos de competencia y producción de antibióticos, no solamente de bacterias, sino de otros, eucariontes y otros mecanismos, más bien la tendencia fue deshacerse de esas cosas y simplificar el proceso. Entonces, a mí me parece fascinante y bueno, cuando uno vea un poco más adelante vamos a hablar sobre antibióticos y los targets y, por ejemplo, la importancia otra vez del peptidoglucano. Sin embargo, es también interesantísimo que, por ejemplo, uno puede hablar de los firmicutes, ¿verdad? Y entonces, como los firmicutes son muchos patógenos, por ejemplo, pensemos en Clostridios, que originalmente hay unos firmicutes que tienen pared, los más primitivos o los más basales tienen pared gram negativa. Luego los un poquito más derivados tienen pared, son monodérmicos, ¿verdad? Tienen este tipo de capa. Muchos de estos patógenos, ¿verdad? Producen esporas. Y curiosamente, ya hay una forma inclusive más simple y de los más, digamos, de los más derivados dentro de los firmicutes, como por ejemplo los lactobacilos, que ustedes saben que son los que están en el yogur y todo. Esos ni siquiera ya producen endosporas. Y entonces, sí, aunque no hay un pleno consenso y además se dice que pudo haber varios eventos, pero todos apuntan a más bien a deshacerse de la capa externa para evitar mucho la inhibición y la competencia de otros organismos, por ejemplo, targets de diferentes moléculas secundarias. Y esto tiene, bueno, esto también tenía ventajas y desventajas. En la última diapositiva de hoy vamos a hablar de vesículas membranales, que son como decir capitas o pelotitas de lipopolisacáridos que se desarrollan a partir, sobre todo, de la membrana externa. Sin embargo, digamos, los gram positivos tendrían una desventaja para poder tener o producir membranas, membranas vesiculares. Sin embargo, bueno, ellos también, o sea, vamos a ver que han desarrollado otros mecanismos. Pero en síntesis, para que vean que no siempre lo más complejo es necesariamente lo más derivado. Continuamos. Profe, una pregunta. Sí. Es que creo que entendí algo mal, no sé. Usted había dicho que no había como una relación filogenética entre si las bacterias eran gram positivo o negativo, o estoy equivocado. Sí, uno puede, hay grupos que pueden tener ambas, o hay, o sea, es que todavía el definir gram positivo y gram negativo es como muy burdo. Y además, inclusive hay gram negativas que se tiñen de azul, por ejemplo, porque tal vez esta capa es más gruesa. Entonces, sí, si uno lo ve estrictamente desde un punto de vista filogenético, puede encontrar gram positivas o gram negativas a lo largo del árbol.
Esa es tal vez la idea, no sé si me dio a entender. Ah, ok. Sí, sí. Es que entonces, digamos, al pensar como que en un mismo árbol filogenético yo puedo encontrar ambas, entonces como pensar en cuál es más derivada y cuál es más primitiva, se me enreda, digamos, porque podría ser tal vez por convergencia o algo así, o no sé. Sí, te entiendo. En términos generales, nada más mecanísticamente y estructuralmente, ¿verdad? Pero obviamente de un genoma y la aparición no solamente depende de la estructura, sino de muchas otras cosas, ¿verdad? Muchos otros genes o pérdida de genes. Entonces, por eso es que no necesariamente se acopla lo filogenético con nada más lo estructural de la membrana, ¿verdad? Ah, ok, ok, súper, gracias. Ok. Nada más les quería mostrar cómo se hace un gram, ¿verdad? Entonces uno tiene las bacterias, las tiene en una placa o los tiene en medio líquido, entonces las pone sobre un portaobjetos, le hace lo que se llama un smear, como que lo rocea, luego pone cristal violeta, un ratito, lava, luego lo pone con yodo, que es un fijador, lava con alcohol o puede lavar con agua también y ya luego lo que hace es, luego agrega safranina, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que el cristal violeta, como les comenté, se pega a los peptidoglucanos. Sin embargo, si las bacterias no tienen esta capa gruesa de peptidoglucanos, no se les pega nada y luego la safranina sí lo tiene, sí se tiñe con todo. Entonces, por eso es que se llama gram positivas, se tiñen con cristal violeta y el rojo es porque por defecto, si no se tiñó con el moradito o el azul, se va a teñir con la safranina. Entonces, el resto de las gram negativas se van a ver como con un color rojo. Esto pienso que ustedes lo han visto en otros cursos, entonces lo voy a mencionar rápidamente. La estructura externa de las bacterias está compuesta por la mayoría tiene, o muchos tienen una cápsula, que es una capa externa de glicoproteínas y polisacáridos, que actúa como un depósito de energía y también protege de la desecación. Luego tenemos la pared celular, como la hemos visto ahora, y luego tenemos la membrana plasmática, que es la que rodea al citosol, tenemos los pilis, que son estas estructuritas, digamos, uno puede decir vellosidades, que tiene dos funciones principales. Una es que le permite sujetarse, y entonces van a ver, bueno, algo importantísimo es que muchas bacterias producen adhesinas, entonces por eso es que les permite, las bacterias crecen mejor adheridas a superficies que, imaginemos que si estamos en el agua, ahí están felices por la vida, en lo que se llama el free living, ¿verdad? De vida libre. Hay bacterias que tienen unas características y otras que no, pero en general la mayoría tienen pilis y les permite sujetarse a estructuras, a organismos, a superficies, a microplásticos, a los contaminantes, etcétera. Pero otra función importantísima es que estos pilis, imaginémoslo que se pueden ver como un tipo aguja que le permite conectarse con otras bacterias que están muy cerca, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hace unos años vino un experto de Harvard y entonces él decía que esto era el sexo de las bacterias, ¿verdad? Entonces, con un pequeño pene que le permite conectarse con otra bacteria. Estos son los pilis. Y por otro lado tenemos los cilios o los flagelos, que son filamentos largos que sirven básicamente para la locomoción. Sobre la importancia de los pilis, más adelante lo voy a retomar cuando veamos el proceso de conjugación, pero es que esto al final se conecta con otro, se convierte en un tubo en el cual se puede pasar material genético. Vea que aquí estamos señalando un pequeño plásmido, ¿verdad? Entonces el material genético si es circular, se lineariza y luego se pasa por este pequeño tubo y se puede pasar a otra bacteria que está a la par, pegada físicamente, y luego otra vez se enrolla y ya así se da el paso, no solamente el plásmido, sino genes de resistencia a antibióticos o capacidad de degradación de ciertos contaminantes o procesamiento de diferentes
no sé, carbohidratos complejos, etcétera. Ok. Tenemos los flagelos, entonces, que son extensiones parecidas a los pelos que pueden rotar rápidamente y que es el mecanismo de impulsarse, sobre todo en medios líquidos, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué hermoso este flagelo, este corte que es transversal, entonces, de un flagelo en una gram negativa. Entonces tenemos que una primera parte, una pieza, se acopla a la membrana, a la membrana plasmática. Otra parte se puede acoplar a la capa pequeña de peptidoglucanos que está en el espacio periplásmico, y otra estructura se acopla a la parte de la membrana externa. Y bueno, tiene un sistema que es como de rotación, ¿verdad? Y bueno, esto permite que se mueve, que las bacterias o los procariontes se puedan mover, gira rapidísimo. Y esto inclusive, este modelo, entonces hay mucha gente que ya está haciendo, tratando de entender muchos de los modelos y los mecanismos que utilizan los microorganismos para aplicarlo. Entonces, por ejemplo, que algo así se podría utilizar para generar, no sé, nuevos sistemas de locomoción en botes, ¿verdad? Por ejemplo. Ustedes saben de la biomimesis, ¿verdad? Que se utiliza en aves, pájaros, insectos, pero ya se está ampliando inclusive a microorganismos, ¿verdad? Que es una cosa que me parece fascinante. Y los flagelos hay diferentes tipos, algunos que están solamente en el extremo, otros que están en parejas, uno, digamos, en el polo sur y otro en el polo norte, otros que funcionan como un penacho, ¿verdad? Que son muchos que están a la par, en un solo punto, y hay otros que están dispersos en la superficie de la célula. Ahí hay unos flagelos que son interesantísimos en arqueas, pero bueno, aquí me estoy adelantando. Más bien les iba a proponer, ¿ustedes cuál creen ustedes que es el animal más rápido? La mayoría de ustedes que son biólogos clásicos. ¿Alguien sabe? Tengo entendido como que los halcones peregrinos, pero no sé si esos son solo como los vertebrados o Bueno, también no, los voy a poner invertebrados. animales terrestres también. Ah, los cheetahs, no sé, realmente. Sí, O no creo que sé si no sé como si es algún un chita o invertebrado es que sea como más rápido. un guepardo, uno de estos, ¿verdad? Sí, alguno de esos, alguno de esos. Bueno, en realidad sí, creo que es, no sé si es chita o el guepardo, la velocidad de estos, para poder comparar con un microorganismo, entonces se dice cuántos cuerpos por segundo se puede desplazar, ¿verdad? Entonces el animal más rápido terrestre se desplaza a 15 cuerpos por segundo. Sin embargo, hay arqueas de ventilas hidrotermales que se desplazan a 500 cuerpos por segundo. Esa es, vean ustedes la velocidad que pueden alcanzar gracias a los flagelos, ¿verdad? Y bueno, aparentemente tienen que ser así porque estos viven en estas ventilas hidrotermales, y ustedes saben que no es un flujo permanente de agua caliente, sino en diferentes momentos, y que las bacterias tienen que, bueno, en este caso las arqueas tienen que tener la capacidad de migrar muy rápidamente porque cambios drásticos o muy drásticos en temperatura las puede matar, ¿verdad? Entonces por eso que tienen esa capacidad de respuesta y esa velocidad tan impresionante. En cuanto a la membrana interna, tenemos, ya todos hemos visto esto desde biología general, ¿verdad? El citosol, los ribosomas, que es donde está, bueno, el ARN para la síntesis de proteínas, el mesosoma, que son invaginaciones en las membranas, y las bacterias pueden tener plasmidos, que son material extracromosomal, material génico extracromosomal. Algo muy importante en los microorganismos es que muchos de esos pueden tener diferenciaciones estructurales marcadas, y entonces, es decir, que tienen morfologías distintas. Aquí, por ejemplo, a mano izquierda tenemos un bacillus, y entonces dentro del bacillus vemos que tienen estos cuerpitos que están adentro, que son endosporas. Las endosporas son, como decir, semillitas, voy a ponerlo de la manera más simple posible, son como decir semillitas que producen las bacterias.
que tienen una cubierta gruesa, que están protegidas contra factores ambientales y que pueden, normalmente las esporas pueden, bueno, son de facilísimas de dispersión. Ustedes en este momento les aseguro que están respirando esporas, no solamente de hongos, sino eventualmente de bacterias. Y muchas de estas permanecen inmóviles, digamos, o hasta encontrar las condiciones adecuadas para poder, voy a decir, nacer o prosperar o germinar, digamos. Y hay bacterias, por ejemplo, o esporas que se han encontrado en rocas de miles de años o millones de años inclusive, y que las han puesto a germinar, digamos, en condiciones adecuadas y lo han hecho. Era una cosa impresionante. Otros microorganismos que pueden tener formas distintas son, por ejemplo, estas anabaenas, que son cianobacterias, que pueden tener estos heterocistes. Entonces, las anabaenas normalmente tienen esta forma, y aquí es donde está produciéndose, se está fijando el carbono atmosférico, tienen sus cloroplastos, etcétera. Y estas otras estructuras particulares son los heterocistos, es donde se fija nitrógeno. Como ustedes saben, bueno, podrían saber, el proceso de fijación de nitrógeno es energéticamente carísimo, además necesita condiciones particulares de cierto aislamiento del oxígeno. Y entonces, bueno, de cada tanto en tanto se producen estos heterocistos, que son una forma complementaria, bueno, unas fijan nitrógeno, fijan carbono, y luego estas otras lo que hacen es fijar nitrógeno. Y entonces, como lo estaba comentando, las esporas son partículas gruesas envueltas de material genético y algunas enzimas. Estas enzimas, es curioso porque, bueno, se puede mantener miles de años, pero se mantienen vivas, pero estas enzimas están como un estado ahí alerta, muy tenue, y cuando encuentran las condiciones apropiadas, entonces lo que hacen es reanudar el metabolismo de toda la espora y microbiano, y bueno, ya pues el microorganismo puede prosperar. Las endosporas son tal vez una de las principales responsables de las enfermedades nocosomiales. No sé si ustedes han escuchado este término, ¿verdad? Pero son enfermedades que se contraen en los hospitales. Y esto porque, no sé si ustedes han escuchado el caso de alguien iba con algún, no sé, un accidente o con, voy a ponerlo exagerado, con un dolor de uñas al hospital, y resultó con al final una infección y le cortaron una mano, un pie, o inclusive hasta se murió, ¿verdad? Y esto porque los ambientes hospitalarios están repletos de esporas, sobre todo de patógenos, y muchos patógenos como que pertenecen al grupo Firmicutes, como Clostridios o estos Staphylococcus que les estaba mencionando, y que están en el ambiente, que no, son altamente resistentes y que no, digamos, por más desinfectantes que se estén usando, no se quitan tan fácilmente. Y entonces, bueno, esta es una de las principales razones. Aquí quisiera mencionarles, es una pequeña pausa nada más para mencionarles que el tema del uso de desinfectantes en la naturaleza es en estos momentos un gran problema. Bueno, ahora con el COVID y la limpieza y tal, que si bien es importante, pero se ha descubierto que muchos desinfectantes, y además se está usando en toneladas, y además esos son arrojados a las aguas, y además nuestras aguas, nuestros ríos, siquiera, o la pequeña parte que va a plantas de tratamiento, no son tratadas, ¿verdad? Y se ha descubierto que muchos de estos desinfectantes están relacionados con la exposición de ciertas bacterias a desinfectantes, está relacionado con la aparición de mecanismos de resistencia a antibióticos. Es decir,
tanto uso de desinfectantes estamos empeorando la situación, que ya les estaba comentando que las bacterias son resistentes a todos los antibióticos que como humanidad tenemos, y bueno, y seguimos propiciando para que ese proceso sea todavía mayor. Es decir, bueno, es un tema ahí difícil y además que poco le hacen a las esporas en muchos casos. Entonces, bueno, es un problema mayúsculo. Voy a hacer, sí. Sí, no, que también me pareció importante mencionar que, bueno, también en la agricultura cuando se aplican bactericidas también se han ya encontrado no solamente especies, digamos, que son fitopatógenas, sino que, digamos, por transferencia horizontal de genes se han encontrado bacterias en el suelo también que adquieren esos genes de resistencia de bacterias fitopatógenas. El problema en la agricultura, bueno, y ganadería es serio, ¿verdad? Porque es que, Andrés, vos sabes que muchos de la gente, tanto la gente que cultiva pollos, cerdo y peces inclusive, le echan antibióticos al concentrado, ¿verdad? Y aparentemente lo usan ahí como una fórmula ahí pseudomágica para hacer que crezcan más, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, los antibióticos son compuestos sumamente recalcitrantes, y entonces una pequeña parte se consume, pero la mayor parte, así como se echa, se bota a las aguas, y esas aguas, bueno, son fuente para la generación de resistencia a antibióticos en los microorganismos, e inclusive muchas de esas aguas a veces, en algunos casos, y me consta, por ejemplo, en aguas el ganado, ¿verdad? Lo vuelven a echar al suelo, ¿verdad? Como fertilizante, las aguas verdes que vos conoces. Entonces, sí, el problema de la generación de resistencia a antibióticos no es solamente para el problema para los humanos, sino para toda la naturaleza y la diversidad. Y es que bueno, y es un tema que estamos estudiando en otro proyecto, no solamente los antibióticos, ¿verdad? Sino cualquier otro compuesto de origen farmacéutico. Pensemos en humanos desde antidepresivos hasta la cocaína, ¿verdad? O la misma cafeína, que uno nunca lo ve, que uno toma un café y luego va a orinar y que eso le echa el agua y que está contaminando. Bueno, el otro día medimos aquí en el Virilla unos picos exorbitantes de cafeína en el agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? No sé, o sustancias adictivas o todas estas cosas en la biota de los organismos que viven en esas aguas o los que se alimentan, ¿verdad? Entonces también por eso uno ve desproporciones en organismos, en sexos o organismos, comportamiento. El otro día vi un paper ahí en que ya se han encontrado peces adictos a diferentes, no recuerdo cuál era el compuesto que se echaba en el agua, ¿verdad? O sea, esto es una locura. Y por eso es que, bueno, con una estudiante, tal vez ustedes la conozcan, que se llama Galit Ackerman, estamos proponiendo un proyecto para crear unos filtros basados en hongos para la degradación de todos estos compuestos, ¿verdad? Pero el tema es que, y ahora que estamos en el tema ahí del emprendimiento, es que estamos creando una solución para un problema que ni siquiera se conoce, ¿verdad? Que es un poco triste. La gente no se da cuenta, ¿verdad? De que de verdad me tomo, no sé, la aspirina todos los días o el acetaminofén y estoy orinando y que estoy contaminando el agua, ¿verdad? Y que esa agua con acetaminofén no se está tratando, ¿verdad? Y que eso tiene un efecto en la naturaleza. Es una